Luis Guillermo es de Salamina, Caldas, importante anotarlo. Y bueno, está hoy con nosotros para hablarnos del sínodo. Muy bienvenido, Luis Guillermo. La Madre Silvia Vallejo es quien acompaña este movimiento, esta red de laicos de la compañía. Y pues bueno, también tenemos aquí presentes no solamente personas de Colombia, sino también de Perú. Y son comunidades que hay en diferentes ciudades como Pasto, Medellín, Barranquilla, Bogotá. Y pues estamos aquí todos juntos para escucharte. Y también religiosas de la compañía, comunidades. Hoy también está con nosotros la Madre Provincial, María Elena, que transmite desde Barranquilla. Un abrazo. Bueno, muy bienvenido, Luis Guillermo. Estás en tu casa y es una conversación muy amena y muy de familia, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Para mí es un gusto, de verdad, poder acompañarlas y acompañarlos en este ratico como de reflexión para que ahondemos un poco en el sentido de lo que nos está regalando como herencia Francisco. Yo creo que es importante mencionar la herencia de Francisco porque es un papa que ha puesto a la iglesia en clave de discernimiento. Y los que estamos aquí, las que están aquí también, conocen muy bien la espiritualidad ignaciana y creo que esa frase tiene peso. Cuando decimos que el Papa Francisco nos puso en discernimiento, yo creo que él, como buen jesuita, estaba pensando que el discernimiento realmente no es una cosa que se hace de la noche a la mañana. Nosotros en nuestras obras apostólicas, en general, hablamos mucho de discernimiento y de hecho, pues, es nuestra primera gran misión, es darle tiempo al tiempo. Es decir, el discernimiento tiene sus tiempos. Ignacio mismo utiliza la expresión cuando habla los tiempos del discernimiento, los modos y los tiempos. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, un modo que es el primer modo? Cuando una cosa que tenemos ahí pendiente, un asunto pendiente en discernimiento, es algo que sin dudar ni poder dudar, tiene claridad, asaz claridad, suficiente claridad. Pero yo creo que la iglesia no tiene suficiente claridad sobre muchas cosas. Y por eso este trabajo tan arduo de nuestro querido Papa Francisco ha llevado mucho tiempo. Ustedes saben bien que el sínodo tuvo un tiempo largo, para no decir enorme, largo, de preparación. Y la mayoría de las hermanas de la Compañía de María que están aquí, que tuvieron una madre sinodal, creo que también, 2 madres sinodales, creo que también han recibido los ecos de cómo Francisco quería que esta reunión tan importante, este sínodo que se volvió algo distinto a lo que era antes, pues nos llevaba a pensar y a considerar que la estrategia, va a utilizar 3 palabras, la estrategia, la metodología o el método, como lo queramos llamar, porque yo creo que tiene de uno y de otro, es el discernimiento, lo cual requiere de tiempo. No es posible pensar que el sínodo de la sinodalidad y su documento final y todos los trabajos que se hicieron, tanto la preparación como la vivencia y la experiencia misma del sínodo, vayan a producir frutos inmediatos. Yo creo que apenas estamos justo en esto, justo en las conversaciones de por dónde va el sínodo, cuál es el trasfondo bíblico del sínodo, y me gustaría mucho que ese fuera como el tema específico. Cuando Gustavo me presentó, dijo un experto, pero no dijo en qué.
Eh, Mi experticia es en la Biblia. Esa es mi experticia. 21 años como profesor de Biblia, específicamente o muy especialmente de San Juan y de Apocalipsis y de los escritos juánicos en general. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay detalles que no se captan inmediatamente cuando se lee el documento del sínodo, de la sinodalidad. Y es que detrás hay un esquema bíblico. Y el esquema bíblico está en San Juan, como ha ocurrido con varios de los últimos documentos de la Iglesia. Y no sé si le hayamos puesto mucho cuidado. Me gustaría que la conversación fuera en torno a eso. Yo voy a hacerle una preguntita inicial a 3 o 4 de ustedes. Los voy a llamar por su nombre, aunque yo no veo aquí todas las fotografías ni veo todas las cámaras, pero estoy viendo algunos nombres. Y me gustaría saber, esto no es un examen ni una evaluación, sino un punto de partida para que esto tenga sentido, esta conversación tenga mucho sentido. Entonces le voy a preguntar primero al mismo Gustavo. Al mismo Gustavo, me parece muy bien que Gustavo nos cuente qué sabes tú en este momento y con toda sinceridad, con toda tranquilidad, como dijiste al principio, esta es una conversación familiar donde nos juntamos religiosos, sacerdotes, religiosas, laicos, todos pensando en que tenemos que entender este documento para poder llevarlo a cabo, para poder desarrollarlo, para poder vivirlo desde donde estamos trabajando, en un colegio, en una parroquia, en un centro de investigación, en una universidad, donde quiera que estemos, cómo es que nosotros vamos a poner en marcha el sínodo de la sinodalidad. Gustavo, cuéntame de lo que tú conoces hasta ahora del documento, ¿qué has visto de lo bíblico que hay ahí? Bueno, yo creo que de lo bíblico que hay es como creo yo que como el apetito por saber qué quiere Dios de nosotros, en el sentido de buscar la voluntad de Él. Eso es muy abstracto todavía. ¿Todavía? Sí, Bueno. claro. Estoy buscando un poquito el texto que guía todo el texto. ¿Cuál es el texto que hay detrás del documento del sínodo? Ahí sí no me sé. Me parece muy bueno que me diga que no, porque entonces vamos a aprender algo. Vamos a preguntarle a Ana Joaquina. Buenas noches, Ana Joaquina. Puedes abrir tu micrófono y cuéntanos un poquito si tú has logrado percibir en lo que has leído del documento un gran texto que hay ahí detrás. Pues no sé si me equivoco, pero echar las redes, me parece, eso es lo que lo han mencionado en algunos momentos, pero... No te equivocas, es por ahí. Vamos bien. Entonces, ¿cuál es ese texto, Olga Rosmira? Puedes abrir tu micrófono, gracias, Ana Joaquina. Olga Rosmira, tú nos puedes contar, aquí ya nos dieron una pista. Echar las redes, ¿dónde tenemos ese texto? A ver, ¿será en Marcos? Los pescadores, ¿no? Echen las redes en mi nombre ahí a Pedro. Bueno, los pescadores están en los 4 evangelios porque todos eran pescadores. Bueno, sí, todos los evangelios. Bueno, dejémonos que Ofelia Sánchez también nos ayude. Ofelia, puedes abrir tu micrófono y contarnos un poquito si vamos por la pista. Entonces, como muchos, Gustavo lo dice tranquilamente, no sé cuál es el texto. Ana Joaquina nos habla ya de echar las redes y es algo que le queda del documento. Olga Rosmira nos dice, bueno, se trata de los pescadores y es muy importante eso que has dicho, porque en realidad se trata de los pescadores. Ofelia, cuéntanos tú, ¿qué texto de base ves tú en ese documento? El discernimiento, el escuchar siempre por dónde nos quiere llevar el Señor.
Bueno, entonces me toca decir que volvamos a la pregunta exacta, que es ¿cuál texto bíblico? Ya nos dieron pistas, ¿cuál texto bíblico? Porque si no, respondemos por donde no es. No, entonces voy a responder por donde no es, Luis Guillermo. Ok, tranquila, no te preocupes. Eso me gusta mucho de esta conversación, que uno diga, no, aquí vamos a aprender alguna cosita. Yo sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes saben de qué texto hablamos y la última persona a la que le voy a preguntar a Jorge. Jorge Rivera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis Guillermo. Ya nos habíamos visto para en el Seminario Mayor en un retiro. No sé si se acuerda. Sí, señor, sí, El señor. año pasado. Claro que sí, bienvenido. Cuando miramos San Juan. Mira, a mí me llamó mucho la atención el de Lucas 24, los discípulos de Maús. Ese de caminar juntos, interpretar las escrituras, partir el pan y reconocer a Cristo. Muy bonito todo lo que ustedes dicen, pero no responde a la pregunta. La pregunta es por el texto que hay detrás del documento del Sínodo de la Sinodalidad, que es Juan 21. Ya, esa es la respuesta, Juan 21. Entonces, esos pescadores, como dijo Olga Rosmira, los vamos a ubicar allá en Juan 21. Porque es el texto que guía todo el texto del sínodo. Y vamos a verlo entonces un poco más detalladamente. Les decía que el sínodo pues tuvo un tiempo de preparación muy largo y aquí hay un detalle en esta fotografía que todos admiramos y es la forma en cómo nos encontramos realmente es no solamente metafórica, sino real, de un encuentro sinodal. Cuando decimos un encuentro sinodal, estamos diciendo todos estamos al mismo nivel, todos estamos alrededor de, no una figura por allá arriba que le habla a todo un público que está allá abajo y donde la gente no se puede ver, no se puede encontrar. Yo creo que la forma que usó Francisco fue muy importante, porque nos está empezando a decir mucho de la sinodalidad. El documento aprobado tiene 155 apartados y recuerden que el Papa dijo al final algo muy importante, y es que lo que se publica no iba a ser objeto de una exhortación del mismo Papa, porque él mismo dice, esto es lo que han dicho los padres y madres sinodales, y entonces, pues yo quiero que esta asamblea termine y que se empiece a pensar en la fase de puesta en práctica, implicando a todos en este camino cotidiano con una metodología sinodal de consulta y discernimiento. Por eso les decía que uno puede hablar del discernimiento como una estrategia, pero también como una metodología. Así lo entendía Francisco, así lo sigue entendiendo. Identificando vías muy concretas y caminos de formación para lograr una conversión sinodal. Creo que el Papa Francisco nos está pidiendo que nos convirtamos a la sinodalidad, que de esa conversión sinodal se puedan ver las realidades eclesiales. En el documento en particular se pregunta mucho a los obispos sobre su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. Y al tiempo que, como afirma también el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se trabaja para dar más espacio y poder a las mujeres. Vamos a tocar ese tema porque vamos a leer uno de esos apartados. Dos palabras clave que se desprenden del texto del sínodo: atravesados por la perspectiva y la propuesta de la conversión. Son relaciones, que es un modo de ser iglesia, y son vínculos
en el signo del intercambio de dones entre las iglesias para que se viva dinámicamente y convertir los procesos. La estructura del documento consta de 5 partes. Y aquí tenemos esas partes teniendo como telón de fondo Juan 21. Basta recordar que Juan 21 es la aparición junto al mar de Tiberíades. Ese es el título que le ponen muchas de las traducciones, pues cuyo título obviamente no aparecía en el texto. A mí no me gusta mucho eso de las apariciones, porque ahí empezamos a tener problemas con la comprensión, con la hermenéutica de los textos. Yo creo que es un encuentro, se trata de un encuentro. A esos encuentros con el resucitado, yo creo que hay que ponerles mucho cuidado cuando decimos se apareció a. Ahora mismo estoy recordando un texto que todos ustedes conocen muy bien, y es ese texto donde Pablo de Tarso, en la primera carta a los Corintios, les dice que él está transmitiendo lo que él recibió y que él recibió un evangelio, el evangelio de Jesús, que murió, que resucitó según las escrituras, catatas grafás, y que después casi siempre decimos y que se apareció a, pero el texto está diciendo y que se dejó ver de. Esa expresión creo que hay que pensarla, repensarla y orarla. ¿Qué quiere decir que se dejó ver? Porque es muy distinto a cuando decimos se apareció. Porque cuando decimos se apareció estamos hablando de un fantasma. Y el texto de Juan 21 no está hablando de un fantasma. Está hablando de un encuentro real de pescadores con otro que es el gran pescador. A medida que ese texto que conocemos bien y nos parece muy hermoso, se va dejando ver como la hermenéutica y la exégesis del texto en los títulos que aparecen en el documento del sínodo. En primer término, el corazón de la sinodalidad. Después, juntos sobre la barca, cuando Pedro, el discípulo amado, y los otros, que son 7, están pescando, volvieron a su vida normal, anterior, después de haber presenciado, vivido, aceptado, no aceptado, el insuceso de Jerusalén. Un tercer capítulo nos recoge aquello del llamado de ese resucitado a los pescadores. Echen las redes, se llenan, hay una pesca abundante y se toma como título del 4º capítulo, y luego también los envío a ustedes. Por eso a mí me parece que es muy importante que cuando hablemos sobre el sínodo de la sinodalidad, o lo sigamos estudiando, porque creo que lo tenemos que seguir estudiando, apenas estamos empezando, tomemos el texto de Juan 21 y lo leamos y lo oremos para encontrar cada vez más la profundidad de ese encuentro del resucitado con sus discípulos en el lago de Galilea. Queda pues más o menos enmarcado el texto de la sinodalidad aquí en estos 5 puntos. Entonces, lo primero es pensar cómo este documento está hablando del corazón de la sinodalidad, no solo para definirla, sino sobre todo para entender cuál es la espiritualidad que hay ahí. En el número 43 voy a leer el texto literal, porque se trata de la espiritualidad sinodal. La sinodalidad es, ante todo, dice el sínodo, una disposición espiritual que impregna la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la Iglesia. Una espiritualidad sinodal brota de la acción del Espíritu Santo y requiere escucha de la palabra de Dios, la contemplación
muy ignaciano eso, el silencio y la conversión del corazón. Estos requisitos hoy en día nos están poniendo mucho problema cuando se trata, por ejemplo, de acompañar ejercicios espirituales. Aquello del silencio no se vive solamente porque uno se quede callado, sino porque acalle toda voz externa e interna para poder escuchar la voz de Dios. Y digo que nos está causando muchos problemas porque este bendito aparatico que sirve para tanto no se acalla y no lo acallamos porque nos sentimos completamente desprovistos de algo. Eso no les pasa a los otros, nos pasa a todos, a ustedes y a mí. Entonces, hacer silencio para poder entender este documento, yo creo que es un requisito fundamental. Escucha de la palabra de Dios, el texto, Juan 21, contemplación del texto, y los ignacianos sabemos exactamente cómo es que es la contemplación, que está ya en el modelo de la encarnación, en los ejercicios espirituales, en el número 101. Contemplación viendo el lugar. Puesta en marcha de los sentidos, como dice Ignacio. Oír lo que dicen, ver lo que hacen, sentir, gustar, oír, tocar, oler. Continúo con el número 43. Como afirmó el Papa Francisco en el discurso de apertura de esta segunda sesión, el Espíritu Santo es un guía seguro y nuestra primera tarea es aprender a discernir su voz, porque Él habla en todos y en todas las cosas. Una espiritualidad sinodal exige también ascesis, humildad, paciencia y disponibilidad para perdonar y ser perdonado. Aquí me llega como un eco a mi memoria esas palabras iniciales del queridísimo y recordado padre Gustavo Baena cuando empezaba a dar ejercicios espirituales. Decía, antes de empezar los ejercicios hay que perdonar lo imperdonable. De resto, es muy difícil entrar ahí. Acoge con gratitud y humildad la variedad de dones y tareas distribuidos por el Espíritu Santo para el servicio del único Señor. Lo hace sin ambiciones ni envidias, ni deseos de dominio o control, cultivando los mismos sentimientos de Cristo Jesús que se despojó de sí mismo asumiendo la condición de siervo. Aquí está citando a Filipenses capítulo 2. Continúa el sínodo. Reconocemos el fruto cuando la vida cotidiana de la Iglesia está marcada por la unidad y la armonía en la pluriformidad. Nadie puede proceder solo en un camino de auténtica espiritualidad. Tenemos necesidad de apoyo, incluyendo la formación y el acompañamiento espiritual como individuos y como comunidad. Mucho más podríamos decir de la esencia de la sinodalidad. Y cuando la definimos decimos, sí, sínodo, caminar juntos, ¿ok? Caminar juntos, pero eso no determina que caminemos juntos siendo iguales, teniendo voz todos. Podemos caminar juntos sin voz, podemos caminar en silencio, podemos caminar oponiéndonos o criticando constantemente, o podemos caminar teniendo voz y voto, como sucedió en el sínodo de la sinodalidad. Entonces, primera parte, el corazón de la sinodalidad. Viene luego una segunda parte, juntos sobre la barca o juntos en la barca de Pedro, que está dedicada a la conversión de las relaciones que construyen la comunidad cristiana y dan forma a la misión en el entrelazamiento de vocaciones, carismas y ministerios.
que hay una distinción entre lo que llamamos nosotros una vocación específica, un carisma particular y unos ministerios que sean ordenados o no ordenados, pero ministerios de la iglesia. Esta parte yo creo que se dedica a decirnos que para poder emprender un camino de sinodalidad nos tenemos que convertir primero. Y miren que van apareciendo en la primera y en la segunda parte, yo diría como unos requisitos para poder vivir y poner en práctica el sínodo de la sinodalidad. El tercer capítulo tiene que ver con echen las redes, algunos lo han llamado también en tu palabra, ¿no? En tu palabra echaremos las redes. Ya que tú nos dices, ya que tú nos hablas, echaremos las redes. Este capítulo identifica las prácticas que están más conectadas. El discernimiento eclesial, que yo creo que pues Francisco le ha regalado a la iglesia este modo. No se puede decir que la iglesia nunca haya hecho discernimiento, no. Pero el modo de hacerlo es muy distinto. Ahorita hablaba del primer modo, sin dudar ni poder dudar. Pero casi siempre necesitamos pasar al segundo tiempo, que es un poco el peso de los pros y de los contras, ¿no? Es cuáles son los pros de esta decisión, cuáles son los contras de esta decisión. Discernimiento siempre termina en decisiones. Y por eso esa práctica del proceso de toma de decisiones y la cultura de la transparencia, la responsabilidad de la evaluación no pueden faltar en este camino sinodal. Entonces, atentos, que se trata del discernimiento de todos y de todas, no de uno o de una, no de un superior solo o de una superiora sola. No, es de todos en una iglesia donde vamos juntos. El proceso de toma de decisiones que tiene distintas formas. En la compañía, yo creo que en la compañía de María también, creo que el superior escucha y toma la decisión. Pero un grupo que está en discernimiento puede definir la toma de decisión de otra manera. Una votación, por ejemplo, también eso es legítimo en el proceso de toma de decisiones. Pero por sobre todo, ampliar esa cultura de la transparencia que es tan contracultural. La transparencia es contracultural, porque la cultura nos habla cada vez más de corrupción y lo que la iglesia quiere es ser transparente, que el obispo, que el sacerdote, que la religiosa, que el religioso, que el laico, que los consejos de las parroquias sean transparentes, tengan responsabilidad y estén continuamente evaluando. ¿No logran captar ustedes aquí también esa mente de Ignacio hablando del examen? Pues yo creo que cuando se habla de evaluación aquí, se está hablando es del examen. La cuarta parte, que llamamos una pesca abundante, y es ahí donde dos personajes, dos protagonistas de ese texto aparecen con voces muy fuertes aunque sea sottovoce. Digo muy fuerte en el sentido más teológico de la palabra, porque el discípulo amado le dice a Pedro, lo codea y le dice, es el Señor. Es el Señor. A ese que están viendo allá en la playa, que les está diciendo que tiren la red hacia la derecha o hacia la izquierda, donde realmente hay peces. Ese al que no le van a preguntar después cuando lo encuentren si él es, porque ya lo entendieron. Es el modo en que es posible cultivar las nuevas formas. Todos los numerales de este cuarto capítulo se hablan del intercambio de dones
y los lazos que nos unen en la iglesia en un momento en que la experiencia de estar arraigado en un lugar está cambiando profundamente. Y ya con estos años de pontificado, creo que la iglesia se dio cuenta que aquí empezamos un proceso de reforma. Permítanme decir que esto nos pone, por lo menos en este momento histórico, en esa disyuntiva del próximo Papa. Todos ustedes y nosotros hemos hablado de eso desde cuando Francisco se enfermó. Y su enfermedad nos hace pensar que está terminando su vida como Papa. No sabemos si va a renunciar, no sabemos si se va a poner mejor, pero sabemos que es una persona de edad que ya ha trabajado bastante y que nos ha dejado también una herencia enorme, grandísima. Pero pensando en quién lo vaya a suceder, pues pensamos en que hay dos posibilidades. O que echemos para atrás, o que esta reforma siga su curso. Si la reforma sigue su curso, este es el modelo es el de la sinodalidad. Por eso yo creo que aquí está todo el plan de trabajo para el próximo Papa. El quinto capítulo también los envío a ustedes, nos permite fijarnos en el primer paso que hay que dar, cuidar la formación de todos a la sinodalidad misionera. Cuidar la formación de todos a la sinodalidad. Esto que ustedes hacen, encontrarse para con tranquilidad, como dijo Gustavo, para con tranquilidad decir, no, todavía no entiendo bien el texto, no sé cuál es el texto que hay detrás. Las respuestas de ustedes son las que responde la mayoría de las personas. Y entonces tenemos que entrar en una etapa de estudio del texto. Yo creo que hay que leer todo el texto. O sea, si no lo han leído, esa es una tarea que les dejo. Bueno, a mí siempre se me sale el profesor que llevo adentro, el docente que llevo adentro. Esas son pues como las 5 partes, los 5 grandes capítulos del documento. Podríamos decir que el primer lugar de la sinodalidad, y en eso el texto es muy claro, es la familia. Muchos de nosotros a veces decimos, afirmamos que se acabó propiamente la catequesis en la familia. Eso lo hemos comprobado en los colegios y en la cultura en general. Ya no hay una catequesis familiar. De hecho, aun cuando se llega a la universidad y hay personas que quieren estudiar teología, están descatequizados. A los jóvenes que llegan ahora a la universidad, en general hay que contarles las historias del Antiguo Testamento. Un poquito menos las del Nuevo, porque estamos más en contacto con ellas. Pero las del Antiguo realmente que no están siendo transmitidas. Y todavía eso no lo hemos reparado. Así que un primer lugar de la sinodalidad al que le tenemos que trabajar es ese de la familia. Por ejemplo, cuando yo he ido los últimos años a Barranquilla al colegio, a acompañar a los padres de familia que tienen niñas para la primera comunión. Y a mí me parece que ese es un trabajo muy importante y que ustedes tienen que seguir haciendo eso. Sobre todo en un colegio donde todavía uno capta la atención de los padres y de los alumnos. Ya en la universidad estamos perdidos, completamente perdidos. Ahí no hay manera de agarrar a nadie a menos que uno trabaje en la Facultad de Teología, donde lo que les interesa es eso. Pero de resto es muy difícil llegar a los jóvenes de hoy. Estas 3 ideas yo las saqué de la entrevista que dio el cardenal Luis José, estando en el sínodo. Yo creo que algunos de ustedes escucharon esa entrevista. Y dice el cardenal Luis José que detrás de la sinodalidad lo que hay es una espiritualidad, con lo que comencé hoy, una eclesialidad, una forma eclesial, y yo creo que hay que repensar la eclesialidad. Esta frase, repensar algo,
me recuerda a un gran teólogo español, Torres Queiruga. Torres Queiruga ha escrito varios libros con el título de Repensar tal cosa, repensar la cristología, repensar la teología. Yo creo que hay que repensar la eclesialidad. Siempre decimos, pero ¿por qué más de lo mismo? ¿Pero por qué tenemos que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho? ¿Pero por qué seguimos detenidos? Eso hay que repensarlo. Y todos los años por delante son para eso. Y en tercer lugar, que detrás de la sinodalidad lo que hay es un envío misionero, un envío a todos y a todas, no solamente a quienes dirigen, no solamente a los líderes de la iglesia, sino también a esos que menos voz han tenido, a los laicos y muy especialmente a las mujeres. Un sínodo plural para un camino plural. En la primera parte del documento se abre con unas reflexiones compartidas sobre la iglesia como pueblo de Dios y como sacramento de unidad, e igualmente sobre las raíces sacramentales del pueblo de Dios. Y es un hecho que precisamente gracias a la experiencia de los últimos años, el significado de los términos sinodalidad y sinodal se ha venido comprendiendo mejor y se ha vivido cada vez más. Así lo afirma en el número 28 el documento. Se han asociado cada vez más al deseo de una iglesia más cercana a las personas y más relacional, que sea la casa y la familia de Dios, la casa y la familia de todos y de todas. El número 77 me parece muy interesante. Habla de ofrecer más oportunidades de participación, explorando otras formas de servicio y ministerio. Y me voy a permitir entonces leer ese numeral. A los fieles, laicos, hombres y mujeres, se les deben ofrecer más oportunidades de participación, explorando también otras formas de servicio y ministerio en respuesta a las necesidades pastorales de nuestro tiempo, en un espíritu de colaboración y corresponsabilidad diferenciada. Del proceso sinodal surgen en particular algunas necesidades concretas a las que se debe responder de manera adecuada a los diferentes contextos. Y cita 5. A. Una participación más amplia de laicos y laicas en los procesos de discernimiento eclesial y en todas las fases de los procesos decisionales, elaboración y toma de decisiones. Obviamente esto les corresponde a los obispos, y los obispos tienen que animar a los párrocos, y la iglesia y los superiores de comunidades y órdenes religiosas tienen que movernos para que realmente dejemos participar a quienes colaboran en nuestras obras apostólicas. B. Un acceso más amplio de laicos y laicas a los puestos de responsabilidad en las diócesis y las instituciones eclesiásticas, incluidos los seminarios, los institutos y las facultades de teología, en consonancia con las disposiciones vigentes. Si miramos mucho más de cerca este deseo del sínodo, pues nos damos cuenta que en América Latina ya hay espacios como no los hay en otras partes, como no los ha habido, por ejemplo, en Europa. Yo pienso pues en la propia experiencia en la Facultad de Teología de la Javeriana. Hace muchos años, yo creo que hace más o menos 20 años, la Javeriana ha venido formando laicos y laicas para la Facultad de Teología. Y quizás es la Facultad de Teología con más mujeres doctoras en teología. Y eso lo ha hecho la misma facultad.
o sea, la misma iglesia. A veces muchos de los documentos que llegan del Vaticano, pues ya lo que dicen son cosas que se están viviendo. Y en ese sentido, yo creo que tenemos una ventajita frente a otros. C. Un mayor reconocimiento y apoyo a la vida y a los carismas de los consagrados y consagradas y a su empleo en puestos de responsabilidad eclesial. Estoy recordando en la diócesis de Socorro San Gil, que me pareció muy, muy llamativo que allá el segundo a bordo después del obispo es el canciller. Pues en Socorro San Gil es la canciller. Y eso va tomando forma, eso se va viendo. Es una mujer maravillosa además. D. El aumento del número de laicos y laicas cualificados que se desempeñen como jueces en los procesos canónicos. Si nos preguntan eso aquí en Colombia, también lo podemos confirmar con nuestra Facultad de Derecho Canónico, que forma en su mayoría laicos y laicas. De modo que este numeral nos está hablando de lo que quiere el documento del sínodo de la sinodalidad, lo que quiere el Papa, lo que quiere la Iglesia. Bueno, yo voy a dejar de compartir aquí para que hagamos también un pequeño diálogo. Así que, volviendo aquí, tranquilo Gustavo, que ya no te voy a preguntar más. Yo quisiera que también pudiéramos intervenir y quizás aportar algo. Bueno, es muy poquito, el ratico es muy poquito. Y sobre esto podemos seguir y podemos tener 10, 20 sesiones y preparar inclusive los numerales. Yo los animo y las animo a que sigan trabajando este tema desde distintos puntos, o sea, poniéndose, por ejemplo, una tarea. Vamos a leer el primer capítulo y lo vamos a comentar. Vamos a leer el segundo. Mire, tienen para 5 sesiones, porque pues obviamente en una horita, que fue lo que me dieron a mí, no es suficiente para contarles más. Aquí solamente alcanzo a darles un esquema de lo que yo veo y unas condiciones que yo llamo las premisas para entender el documento de la sinodalidad. Que más que un documento es un deseo y una estrategia y una metodología, el discernimiento. Así que bienvenidas las preguntas. Gustavo, puedes por favor ayudar para que tú que estás viendo allá, o Jairo, las manitos levantadas, o quien vaya a participar abre su micrófono y lanza su pregunta, su comentario o su participación. Bueno, ya indicó cómo iba a ser el asunto el padre Memo, entonces si queremos efectivamente hacer alguna pregunta, ¿quién levanta la mano? O alguna resonancia que también me parece que es importante con lo que ya hemos visto. María Elena y Silvia. Bueno, primero que todo, Memo, te agradezco mucho, y a Jairo, a Silvia, a Gustavo, a todos los coordinadores de la Red Laical por organizar este encuentro. Pero me gusta mucho, quiero subrayar lo último que decías, que claro, la sinodalidad es una llamada nueva en este tiempo, pero que tiene raíces muy, muy atrás. Entonces, me parece importante pues tener en cuenta eso, porque va uno a ver el Evangelio y como lo dice el texto de Juan, pues Jesús fue profundamente sinodal, caminó con los discípulos y fue integrando a los enfermos, a las mujeres. Entonces es una manera nueva de volver al Evangelio, al anuncio de Jesús. Y si vemos nuestros fundadores, San Ignacio, Santa Juana, sus propuestas de vida también son profundamente sinodales. Entonces,
sí, es reconocer toda la llamada que la iglesia nos hace en este momento a abrirnos, a fortalecer esta participación, este construir juntos, nada pues de competencias, de poderes, sino de eso, de ir construyendo este mundo nuevo como hermanos, con más conciencia, pero es volver a la raíz del Evangelio. Pues quería subrayar esto y volver a la raíz también de nuestra espiritualidad y los estilos de vida pues que se nos proponen desde los orígenes, profundamente fraternos. Gracias, María Elena. Yo creo que estás apuntando a una cosa muy importante sobre el discernimiento. Yo voy a insistir, ya la idea la mencioné, pero insisto en que nuestras obras, porque son jesuíticas, porque son de espiritualidad jesuita, creemos que ya por eso se hace discernimiento. Yo creo que nos falta mucho. Si uno observa bien la universidad, los colegios, no tenemos mucho tiempo para discernir. Tenemos tiempo para poner algunas cosas sobre la mesa, pero poco tiempo para el discernimiento, que es complejo. Que si fuera todo por primer tiempo, sin dudar ni poder dudar, sería muy fácil. Pero como casi siempre hay que darle espacio y tiempo al discernimiento, pues resulta que puede ser el segundo modo o el tercer modo. Y bueno, el tema de los modos y los tiempos nos daría para otra conversación también. Pero yo creo que es bueno volver a eso que estás diciendo. Si volvemos a la fuente de nuestra espiritualidad, que es el discernimiento, que es la espiritualidad ignaciana, en los ejercicios espirituales, tenemos que pasar por allá y volver a leer los modos del discernimiento y los tiempos del discernimiento. Gracias, María Elena. Gracias a ti también. Gracias, Silvia. Bueno, yo también quiero agradecerle a Luis Guillermo este esquema, pues así muy, muy interesante y motivador que nos dio para volver a leer el documento, pues que ya lo hemos leído o leerlo por primera vez. Bueno, pero entonces me gustaría, a ver, como cuando hablan del sínodo, pues lo que más se subraya como el logro mayor es la conversación en el espíritu. Y pienso que para nosotros eso corresponde al discernimiento, pero sería muy bueno como que nos hicieras un poquito ahí de comentario de esa experiencia de conversación en el espíritu, cómo se relaciona con el discernimiento. Pienso que es una forma de discernimiento que para nosotros está enriquecida por todo lo que nos aporta Ignacio. Pero me gustaría escuchar lo que tú piensas. Y luego me gustaría que subrayaras pues la significación que tiene el sínodo y la sinodalidad para la integración de los laicos en la iglesia. Correcto. A la primera, Silvia, tendríamos que decir que hay que mirar, por eso hay que volver al método, por eso lo llamaba un método, una estrategia, que algunos dicen que no es un método, algunos jesuitas inclusive me reprenden cuando lo llamo método, y yo les digo, es que a mí me parece un método porque es que tiene pasos realmente. Si uno quiere definir un método, tendríamos que decir que un método es algo que puedo repetir y que le puedo enseñar a alguien. Pues yo le puedo enseñar a alguien el discernimiento. Yo le puedo decir, miren, primero es el qué vamos a discernir. Segundo es quién va a discernir. ¿Por qué invitamos a tales personas a este discernimiento? ¿Cuál es la importancia de esa persona en el sentido de su conocimiento del tema, por ejemplo? ¿Por qué, por ejemplo, podemos invitar a personas que no son inclusive de nuestra comunidad para que participen de un discernimiento?
porque son expertas en qué, ¿no? Y aquí estamos hablando de decisiones que son muy grandototas. Y yo creo que las órdenes, las comunidades, las parroquias tienen temas muy serios por resolver y no solamente de si cerramos o no una obra, que es uno de los discernimientos de esos largos, porque a veces nos demoramos hasta 50 años, pero no tomamos ninguna decisión. Llevamos 50 años diciendo qué vamos a hacer con Chapinero y no hemos tomado ninguna decisión. Entonces uno pregunta si ahí sí ha habido realmente un discernimiento, si le hemos puesto los pasos del discernimiento. Así que yo creo que el discernimiento como un instrumento es un instrumento precioso que nosotros podemos enseñar y lo podemos enseñar en la medida en que lo conocemos. Luego vienen, después del qué, del quién, viene el cómo se hace discernimiento. Y ahí es donde yo citaba los pasos del discernimiento que están en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Se discierne así. Se toma la decisión de esta manera. Estos son los pasos: primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo. Este modo, aquel modo, el otro modo. Este tiene 2 pasos, este tiene 4 pasos, este tiene 2 reglas. Eso es complejo. Cuando uno le cuenta a la gente que nunca ha oído hablar de discernimiento, que eso tiene pasos y que tiene modos y que tiene reglas, la gente dice, realmente yo no conozco el discernimiento. Es más, uno mismo como jesuita dice, miércoles, ¿yo a qué horas pasé por eso? Yo como que hice eso cuando hice ejercicios de mes, pero después, cuando hice los de 8 días, ya no me he preocupado nunca por tomar decisiones. Eso es, hay que ponerle mucho cuidado a eso, porque uno hace ejercicios todos los años y debería tomar decisiones o reafirmar decisiones o confirmar decisiones o cambiar algunas decisiones. Bueno, los ejercicios no son simplemente para descansar. No, los ejercicios son para tomar decisiones frente a Dios y con Dios, oyendo a Dios. Y a la segunda pregunta, creo que habría que decir que el corazón de la sinodalidad, yo creo que son los laicos. Personalmente creo que son los laicos, el corazón. Es un hombre como Francisco con un equipo como el que tiene, pensando y diciendo, o esta iglesia es de los laicos, o esto se acaba. Ya, cuando nosotros nos vayamos yendo, esto se va cerrando. Y vamos cerrando obras, y vamos cerrando colegios, y vamos cerrando una cantidad de misiones. Entonces esto se va cerrando. ¿Por qué? Porque no hemos preparado a los laicos. No solo para Silvia, para todos y para todas. Si no formamos seriamente a los laicos que trabajan con nosotros, a nuestros colaboradores, en los próximos 20 años, esto se cierra. Son ellos los que tienen que recibir la espiritualidad nuestra propia, que sea ignaciana, que sea carmelitana, que sea de la Sacratísima Sangre, del Corazón de Jesús, lo que quieran, el carisma que quieran. Pero esos laicos y laicas que trabajan con nosotros o que colaboran en las parroquias con mucha fuerza, si no empiezan a tener no puestos de control, sino de dirección, no vamos a estar haciendo lo que quiere el sínodo, que es que caminemos juntos y que el laico y la laica, que solamente vienen a misa todos los días, tienen una palabra, también, y que aquellos que son líderes tienen que ser líderes ahí, en la universidad, en el colegio, en la parroquia, en la iglesia, en cualquier parte. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Memo. Rubik. Gracias a ti, muy bien la respuesta. Bueno, muchas gracias, Rubik. Ruby. Bueno, Ruby habla Gabriel. Bueno, aquí estamos Ruby y Gabriel, como laicos de la compañía.
y nos alegra ver tantas caras de hermanos y hermanas juntos de este carisma de nuestra querida hermana Juana Lestoná. Bueno, no, es como un desahogo lo que quiero aportar aquí en esta participación como Iglesia de Dios que somos. Me siento muy motivado con solo verlos, ¿ya? Porque sé que cada uno de ustedes es la cara de cantidades de apostolados muy que no hay tiempo para compartir, ¿no? Pero que sabemos que allí está el Espíritu actuando. Me llama la atención cuando Francisco convoca el sínodo y me llama la atención porque me llama la atención el contexto, ¿no? El hecho de que Francisco llegue al papado tiene un contexto dentro de la iglesia, dentro de nuestra querida Iglesia Católica y dentro del planeta, la situación del planeta, ¿no? Y la coyuntura del cambio climático que tendió a cuestionarnos a todas las espiritualidades, Asia, África, América. Nosotros aquí en Colombia, como decías ahora, estimado, pues tenemos unos procesos muy hermosos que han surgido desde la iglesia y han surgido y han crecido desde el ecumenismo y también desde el macroecumenismo. Y nosotros como laicos pues hemos bebido de esos pozos, como decía Gustavo Gutiérrez, ¿no? Me parece muy hermoso pues sentir que el carisma de Juana Lestoná se va robusteciendo desde la historia de la iglesia. Nos llamó la atención que el contexto al que se debe Francisco es un proceso, un contexto urgente ya, pero no es únicamente es de fidelidad desde la Iglesia Católica abierta a un macroecumenismo. Y me atrevo a subrayar esto porque la propuesta sinodal es desde esta urgencia, de esta coyuntura, de esta realidad global que nos convoca a todos a caminar sinodalmente. Y cuando digo a todos, es a todo el planeta. Y Francisco está tomando un nivel de dirección muy hermoso como el que tuvo el mismo Jesús con el judaísmo, que esa propuesta sinodal de él pues no fue asumida, no fue aceptada, y derivamos en la Iglesia Católica a la que pertenecemos hoy, ¿no? Sin embargo, Jesús se debía a todos y no únicamente al judaísmo. Entonces yo quiero citar mucho a Laudato Si, porque nos da el contexto para el sínodo, un contexto que no lo estamos explicitando muy bien, porque venimos de un cansancio, de unas litúrgicas muy costosas, en ornamentos. Menos mal que ya los vinos no son únicamente españoles, ya uno puede tener sus plantas de uva por acá y fabricarlo, y llenarlo de sacralidad también, pero Laudato nos recupera eso. Ya como tú decías ahora, Guillermo, nos pareció muy hermoso el saber que hay un liderazgo a nivel global desde la humildad de la Iglesia Católica, porque de los caminos de espiritualidad, de los más arrogantes, ha sido el Vaticano, ¿no? Ya sabemos. Hoy en día se siguen promoviendo guerras santas y hay cantidades de cosas tremendas y hay muchas divisiones entre nosotros desde el mundo, pero como Jesús le pide al Padre que no nos separe del mundo, pues el comentario mío me quería llevar era eso, al contexto del sinodal, que es el contexto de Francisco. Me llamó mucho la atención aquí por el lado de Pereira, en las motivaciones que hicieron y a las que pude asistir en algún momento, la ausencia de conocimiento de historia de la Iglesia universal, de la Iglesia Católica, con sus errores y aciertos, una ausencia de personajes históricos impresionante. Y Francisco tiene en cuenta eso y lo supera en Laudato Si, cuando acude también a los místicos de muchas religiones orientales y recupera también el pensamiento. Me acordé ahora cuando hablábamos de Ignacio, ¿no? Cuando habla, le mira las flores y les dice, cállense, ¿no? ¿Esas las flores o al pasto? Bueno, no me acuerdo a quién fue, lo cierto es que... A las flores y además no me hables tan duro.
No me hables tan duro. Y yo, como ya estoy ensordeciéndole a ustedes con esta cháchara, quiero decirles que realmente seguimos aquí con Rubita desde nuestro proyecto Pachamama Gaia y sintiendo que realmente el espíritu está vigente y que lo sinodal lo estamos viviendo desde hace tiempo, ¿ya? Con errores y aciertos. No somos puristas. Así que los amamos desde aquí, seguimos escuchando y queremos escuchar otras voces. Perdonen que no haya, era como algo como de desahogo, por eso les dije, porque hemos tenido oportunidad de encontrarnos con tantos personajes hermosos, pero sin embargo aquí en Pereira hacemos el mejor esfuerzo a través de Alcides por acá y de la coordinación de ustedes a nivel nacional. Es bueno establecer estas redes y conectarlas con la red de laicos a nivel mundial, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por los aportes. Ánimo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Es un comentario. Es un comentario. Sí, me pueden cerrar el micrófono, Ruby, por favor. Ya lo cerramos, ¿cierto? Está cerrado. No. No. Matemático. Ya. No les pedí que lo cerraran para que no hablaran más, de ninguna manera, porque la intervención me parece muy pertinente y viniendo de laicos también yo creo que es más importante. Lo que afirmaba yo sobre el espacio para los laicos y que también nos preguntaban ahora aquí, nos preguntaba si, bueno, y los laicos van a tener más espacio. Hay otro numeral que vale la pena leer y releer, a ver si me acuerdo, que creo que es el 58, que es sobre las mujeres. Aquí lo encontré, 58, no, este no es el de las mujeres. Cada bautizado responde a las exigencias de la misión en los contextos en los que vive y trabaja desde sus propias inclinaciones y capacidades, manifestando así la libertad de espíritu en la concesión de sus dones. Gracias a este dinamismo en el espíritu, el pueblo de Dios, escuchando la realidad en la que vive, que es lo que tú mencionas y que me parece tan importante, de acuerdo con la realidad, no es de espaldas a la realidad. Estamos viviendo en un mundo muy complejo, cada vez más complejo, cada vez más dividido, pero que necesita voces proféticas. Los cristianos que en distintas capacidades, en la familia y en otros estados de vida, en el lugar de trabajo y en las profesiones, en el compromiso cívico o político, social o ecológico, en el desarrollo de una cultura inspirada en el Evangelio, como en la evangelización de la cultura del ambiente digital, recorren los caminos del mundo y en sus ambientes de vida anuncian el Evangelio, están sostenidos por los dones del Espíritu. Son muchos más los numerales que son muy hondos cuando se refieren a los laicos y a sus propios carismas, a su propio estilo de vida. Y yo creo que hay que tener esperanza, un poco para mencionar este año jubilar, que es juntos como caminantes de esperanza, porque si no anunciamos esto con alegría y con esperanza, pues ¿y qué estamos haciendo? Muchas gracias a ustedes. Gustavo. Bueno, Memo, muchísimas gracias por este diálogo